Buenos días nuevamente. Nosotros damos la bienvenida en el cafecito de hoy a nuestro invitado de lujo, porque es que hablaremos de un tema que es cotidiano en la República Dominicana, hablar de temas cardiovasculares y sobre todo, yo creo que educarnos sobre la prevención necesaria en torno a estos temas siempre será necesario. Y para esto recibimos en el día de hoy al doctor Aramis Gómez Beliar. Él es cardiólogo intervencionista hemodinamista, que me va a explicar él en qué consiste esto, y presidente de la Asociación Dominicana de Cardiólogos Intervencionistas, ASOTSI. Bienvenido, doctor Aramis Gómez, al cafecito del día de hoy. Buenos días, Iliana Rosario. Buenos días. Es un placer estar de nuevo aquí en el cafecito, en algunas ocasiones con algún tema en particular y hoy para hablar de temas generales sobre la intervención cardiovascular y nuestra actividad como médicos intervencionistas y presidente de la Asociación Dominicana de Cardiólogos Intervencionistas, ASOCSI. Estamos a tu disposición para empezar con los temas correspondientes. Sobre todo, doctor, porque los temas cardiológicos son tan comunes y evidentemente los padecimientos que pueden empeorarse en temas cardiológicos también. Pero la parte intervencionista me parece sumamente importante abordarla porque hay tantos avances en torno al tema, pero también mucho estigma. Las personas tienen la concepción de que todo lo que tiene que ver con el corazón es muy grande. Y entonces si no te operan a corazón abierto, pues no te solucionan el problema. Sin embargo, las intervenciones pueden ir desde las muy simples hasta las más complejas, me imagino. Sí. Definitivamente la medicina ha evolucionado y lo que es la medicina y los procedimientos mínimamente invasivos ganan un gran espacio. O sea, la mayoría de la enfermedad cardíaca aterosclerótica se resuelve a través de intervencionismo, que es como hacer una cirugía, pero que no hay que abrir el pecho, no hay que hacer otras cosas. Y a través de catéteres y dispositivos especiales tenemos la capacidad de abrir arterias que han sido obstruidas crónicamente por aterosclerosis, que es la proliferación de placas en las arterias que poco a poco van disminuyendo la luz a través de la cual llega la sangre, el oxígeno y los nutrientes al músculo cardíaco y a otras regiones del cuerpo, a otros órganos. Entonces, cada día más logramos tener resultados muy parecidos en la enfermedad compleja, sobre todo aquellos pacientes con enfermedad del tronco principal. Tenemos la capacidad en este tiempo de tener resultados comparables en los grupos de bajo riesgo y riesgo intermedio con la implantación de dispositivos que se llaman stents y así lograr que los vasos permanezcan permeables. Entonces, efectivamente, la disponibilidad de cirugía que en nuestra institución, Unión Médica del Norte, tenemos la capacidad de también hacer cirugías cardíacas con un gran equipo liderado por la doctora Sara Marte, en la parte posquirúrgica, el doctor Irribarren y su equipo de Heart-Team en la parte quirúrgica y nosotros como preparadores y diagnosticadores de las enfermedades al tiempo preciso. Tenemos buenos resultados con una mortalidad inferior incluso a los estándares internacionales, ya que son personas que están bien calificadas con un grupo de 3 individuos cirujanos que están haciendo un gran trabajo y eran 4 y hasta la última fecha se habían realizado 172 intervenciones quirúrgicas para hacer cirugía de revascularización coronaria, bypass, como le llama la gente, o como realmente se llama, porque un bypass graft, que se le unen arterias o venas a las arterias distales para que pueda llegar la sangre por delante de las obstrucciones. Entonces la Unión Médica ha dado un gran paso con eso, pero el número de intervenciones percutáneas, o sea, mínimamente invasivas, superan los 2.000, 2.500 al año, y la cirugía en 2 años apenas 171, que es un buen número para un programa joven. Claro. Entonces, quisiéramos que fuera mucho más,
porque los pacientes muy complejos, los pacientes diabéticos, que tienen enfermedad de múltiples vasos, tronco principal y buenos lechos distales para puente, hay que darle a cada quien lo que le corresponde y así avanzamos en buenos resultados y aplicar la medicina bajo las guías y bajo el buen sentido común. Es importante demitificar este tipo de procesos, doctor, porque justamente usted hablaba de todos los avances y de lo rápido que ya se realizan y de la recuperación positiva que estos tienen. Sin embargo, desde una percepción de una ciudadana que no soy médico, pero los padecimientos cardiovasculares tienden a ser silenciosos, por lo menos en estadios iniciales, y por eso siempre el llamado a la prevención, el llamado a la realización de análisis constantes. ¿Qué tanto es verdad, qué tan silenciosos son, o si es cierto que ya cuando estallan comienzan a dar pues síntomas mucho más contundentes? Realmente la enfermedad cardiovascular, empezando por la hipertensión, que le llamamos el enemigo silencioso, porque precisamente mucha gente no nota que tiene hipertensión hasta que no hay el debut del daño a un órgano diana. O sea, que si te dio un infarto cardíaco, un síndrome coronario agudo, o te dio un ACV porque progresó la hipertensión, te dio un stroke, empezaron a fallar los riñones, tuviste un desprendimiento de retina o la típica cefalea del hipertenso, que ya en esos estadios el paciente a veces llega con complicaciones o eventualidades, que es mejor decir, propios de la evolución de la hipertensión, pero muchas veces hay gente que anda con la presión por ahí elevadísima y nunca ha tenido un síntoma. Eso es muy importante, que a partir de los 25, 30 años hay que empezar a evaluarse de manera rutinaria para saber cómo están estos parámetros que nos indican cuando hay enfermedad hipertensiva. Asimismo, la aterosclerosis no es un proceso que empieza el día que te dio el infarto. O sea, las obstrucciones coronarias ya existen, porque en estudios incluso en fetos se han encontrado las lesiones primarias, que son las estrías grasas. Son como si la arteria por dentro tuviera una rayita de grasa. Sí. Y ese es el precursor, esa es la lesión precursora de que ahí en ese lugar empiece a haber mucho crecimiento de músculo liso, de colesterol, de todo lo que afecta el crecimiento de la placa, y poco a poco se va remodelando el vaso y cerrándose. Entonces, cuando todavía usted tiene menos del 50% del vaso ocluido, normalmente usted no va a tener síntomas, porque la demanda que necesita el corazón es suficiente, el espacio que queda para pasar la sangre y el oxígeno y los nutrientes, para que no tengas el síntoma cardinal, que es el dolor de pecho. Pero ya cuando empiezas a estar por encima del 50%, 70%, 90% y hasta 99 o 100%, ya viene el evento y vienen los síntomas, unos de manera crónica y otros en eventos agudos. Si ocurre una fractura de la placa, una fisura del endotelio, se exponen elementos de la pared vascular a la sangre, las plaquetas y todo el sistema de la coagulación entiende que está herido el vaso por dentro y quieren sanarlo, y sanándolo nos matan o provocan el infarto, porque se pegan allí y forman un tapón compuesto por elementos formes, plaquetas, fibrina, y esto hace que ocurra el infarto o el síndrome coronario agudo, que son de diferentes tipos y son fácilmente corregibles si el paciente llega a tiempo y se alerta de que un dolor de pecho en una persona que tiene más de 40 años, que es fumadora, que es diabética, que es hipertensa y tiene un dolor opresivo en el pecho, debe visitar la emergencia rápidamente o acceder a los servicios del 911 para un transporte rápido. Doctor, hay un padecimiento común del que no nos escapa, o sea, del que no se escapa nadie, y es el tema del estrés y de lo rápido que nos lleva la vida. Y estamos viendo cómo estos padecimientos cardiovasculares son mucho más comunes cada vez en pacientes más jóvenes.
Antes se asociaban estos padecimientos. A partir de cierta edad debes comenzarte a chequear. Sin embargo, hasta muertes hemos visto cada vez más jóvenes estos pacientes. ¿De qué manera influye este ritmo tan rápido y acelerado que llevamos en la necesidad de controles también mucho más temprano? Bien, yo creo que hay que entender que la sociedad moderna es una sociedad que nos lleva rápido a todos. Y nos lleva rápido por el trabajo, nos lleva rápido por la ansiedad de lograr cosas, y la gente que tiene personalidad tipo A, que es decir que eres progresista, eres luchador, eres responsable, te lleva a vivir un proceso de actividad un tanto inusual para una gente que no tenga esa personalidad. Y esto se ha demostrado que es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, para hipertensión, para síndromes coronarios agudos y empeoramiento de la evolución de las placas. Y agregado a esto, la presencia de enfermedades psiquiátricas como la depresión, que también es una combinación de lo que es una personalidad tipo A y las expectativas que muchos individuos tienen, puede llevarlo a una especie de depresión cuando no pueden lograrlo, y la depresión aumenta en un 30% la incidencia de eventos cardiovasculares. O sea que es tan importante tener un cuerpo sano como tener una mente sana. Así que el mundo de hoy nos lleva por ese camino y tenemos que entender que debemos controlar tanto los factores de riesgo como la experiencia emocional que tiene cada individuo. Es importantísima esta reflexión y evidentemente hacer todos conciencia de la necesidad de estos tratamientos cada vez más temprano. Nosotros pausamos en este momento. Al regreso de la pausa hablaremos sobre intervenciones, hablaremos sobre el gremio que agrupa a los doctores que realizan estas intervenciones y cuáles serían esos retos por delante. Pausamos en el cafecito de hoy, regresamos en breve. Y sobre todo con recomendaciones muy oportunas. ¿Qué podemos hacer ante escenarios que pueden ser cotidianos? Entonces, doctor, hay personas que probablemente no son quienes lo padecen, pero son parientes de quienes sí lo padecen y hasta desconocen que tienen el padecimiento o la enfermedad. Estoy con una persona que presenta dolor de pecho, estoy con una persona que de la nada se me desploma. ¿Qué debo hacer y cuáles son esos procesos que debo seguir? Bien, es importante saber que los síndromes coronarios agudos son una causa de mortalidad muy grande en el mundo. La principal causa de mortalidad no es el cáncer. La principal causa de mortalidad mundial no es ni la guerra ni otras cosas, son las enfermedades cardiovasculares lideradas por los eventos isquémicos agudos del corazón, o sea, síndromes coronarios agudos. Cuando una persona tiene dolor de pecho y tiene las características apropiadas y el paciente tiene o no tenga factores de riesgo, si este dolor de pecho es sobre todo opresivo, retroesternal, o sea, en el centro del pecho, como que te están apretando, que se puede irradiar a brazo izquierdo, al cuello, a la espalda en algunos casos, a la mandíbula, al epigastrio, o sea, a la boca del estómago. Debe llamar la atención la duración mayor de 5 minutos y hasta 15 minutos o hasta 30 minutos, definen muchas cosas. Este dolor puede estar acompañado de sudoración, lo que llamamos diaforesis, o se llama en medicina diaforesis, palidez, colapso, o sea que el paciente se descomponga y se caiga o pierda las fuerzas, náuseas, vómitos, etcétera. Pero todo dolor de pecho, sin importar la característica, es motivo para evaluarse en una emergencia. Y el primer paso que debemos dar es, si estamos cerca de un centro asistencial, realizar un electrocardiograma en los primeros 10 minutos de la aparición del dolor. Porque eso define las cosas. Si vemos un electrocardiograma que tiene cambios, sin hablar de que si hay un sistema de emergencia y transporte rápido, también debemos utilizarlo, como en el caso nuestro, que sí lo tenemos,
y que cada día debe eficientizarse más. Ser transportado rápidamente por el método que sea. Es muy importante a un centro con capacidad para realizar intervenciones y para hacer un diagnóstico rápido, efectivo, y sobre todo en los casos de síndrome coronario agudo con elevación del LCT, que son los infartos reales, transmurales, que matan rápidamente a la gente si no tienen asistencia y revascularización o permeabilizar el vaso rápidamente, en menos de 30 minutos es oportuno, 2 horas es un buen tiempo todavía, hasta 6 horas e incluso hasta 12 horas si persisten los síntomas. Lo más importante es eso, el reconocimiento, no quedarse tranquilo y visitar o llegar a un centro con capacidad de atención, de realizar un electrocardiograma y marcador y análisis de marcadores de necrosis miocárdica que nos van a indicar qué está pasando con ese paciente. Pero si hay cambios en el electro, no hay ni que esperar eso, se toman, pero vamos directamente a cateterismo. Aquellos pacientes que no tienen acceso rápido a donde haya las facilidades para hacer cateterismo o intervención percutánea, deben ir a su centro más cercano y ser transportados rápidamente desde allí a una sala de intervenciones. Aquellos pacientes que están a más de 2 horas de un centro con capacidad para hacer cateterismo pueden recibir terapia trombolítica, que fue parte de la controversia que hubo recientemente. Pero sí, eso tiene su papel también. Si estamos a más de 2 horas de un centro, no vamos a llegar a tiempo. Es bueno que se le administre trombolíticos y que eso tenga la alta probabilidad de abrir el vaso, aunque también no se conoce directamente cómo quedó la permeabilidad, solamente se asume porque hay cambios que nos permiten intuir que ha mejorado el cuadro del infarto y luego ir a cateterismo. Unión Médica ha dado pasos gigantes en esa dirección. Tenemos prácticamente tecnología de punta en intervención cardiovascular, endovascular, tanto en el área cardíaca como en el área cerebral, para los stroke, la reparación de estructuras a través de endovascular como la aorta. Tenemos un programa ya instalado con 3 válvulas implantadas percutáneas de la válvula aórtica, lo que se llama TAVI, o sea, una válvula transcatéter. Sin abrir el pecho, te colocamos una válvula en posición aórtica y la recuperación, hay gente que se ha ido al otro día a su casa, a diferencia de lo que pasa con la cirugía. Pero la capacidad de atención en la Unión Médica y en Cenicardio es gigante. Tenemos 2 salas de última generación. La Unión Médica cuenta con la unidad de atención en cuidado intensivo más grande, con aproximadamente 42 camas de cuidado intensivo. Es una realidad. Se entendió que muchos pacientes venían a la emergencia con situaciones difíciles o graves, con condiciones que ponían en riesgo la vida de los pacientes con inestabilidad, y necesitaban más camas, y se está haciendo una gran reforma en el 4º y 5º piso, y entre la sumatoria de todas las camas son 42. Una institución que tiene 272 habitaciones hábiles y sobre todo eso. Y en la unidad de nosotros de Cenicardio estamos dando un servicio en todas las áreas de la intervención endovascular, periférico, central, cerebral y cardíaco. También electroestimulación. Precisamente te contaba que ayer estuvimos con la implantación de un Resincrodai a un paciente que estaba con insuficiencia cardíaca, y aquello fue un maratón de 6 horas por anomalías anatómicas que tenía. Claro, no yo, porque eso es una atribución del doctor Juanico Sedano, que es una persona muy querida, un electrofisiólogo de Santo Domingo que vino a ayudarnos,
y ayudar a ese paciente sobre todo. Y fue una jornada de 6 a 7 horas porque la anatomía no permitía hacer lo que queríamos hacer y al final logramos lograr el cometido. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de atención instalada, así en otras áreas en la Unión Médica. Estamos con un buen equipo de cirugía de columna, un buen equipo de cirugía cardíaca, como te dije, con muy buenos resultados. La tecnología en tomografía y en la multimodalidad, como se llama ahora, ya no existe un cardiólogo que haga todo solo. Claro, claro. Ahora el equipo debe funcionar y eso se llama multimodalidad, el ecocardiograma, la tomografía, la resonancia cardíaca. Tenemos el mejor tomógrafo del área y de Latinoamérica, el tercer equipo que se instala de 500 o más cortes, que en un segundo, en un solo latido cardíaco y con mínimo uso de contraste, puede decirte si tienes aterosclerosis subclínica. Eso es muy importante, porque ya para el 2014 en París nos estaban llamando a los intervencionistas no a hacer el cateterismo ahora, saber quiénes están en riesgo en el futuro con aterosclerosis subclínica de tener enfermedad y tomar los correctivos y ya para evitar los eventos finales que son el infarto y la angina. Entonces, hay que felicitar a la Unión Médica del Norte, no digo que no hay que felicitar a las demás instituciones que creo que también están creciendo en el área y lograr resultados como los que tenemos es muy importante. Doctor, usted mencionaba dentro de los factores de riesgo y dentro de los factores de riesgo actuales, es mucho más conocido en la conversación común hablar de ataques de ansiedad, ataques de pánico, que muchas veces por los síntomas que presenta se pudieran vincular a episodios cardiovasculares, porque tengo un ataque de pánico y siento esta presión en el pecho, o tengo un ataque de ansiedad y es escasa la respiración. Resulta común actualmente recibir pacientes, sobre todo en emergencias, que confundan estos síntomas y que se trata de estos episodios que pudieran degenerar quizás también en padecimientos cardiovasculares. Sí, la verdad es que hemos visto cosas como la llamada enfermedad de Takotsubo, que es una miocardiopatía asimétrica donde el corazón se comporta como si le estuviera dando un infarto y la motilidad se comporta como si tuviera un infarto, pero el paciente lo que tuvo un estrés emocional. Recuerdo el caso de una señora muy querida por nosotros, con quien tengo una gran relación familiar, que en 2 ocasiones presentó un cuadro parecido a un infarto, en el ecocardiograma un infarto, pero cuando hicimos el cateterismo encontramos que lo que tenía era la enfermedad de Takotsubo. Es decir, que un gran estrés emocional te puede llevar a cuadros similares a infarto o que se confunda esa opresión que le da a la gente por angustia a síntomas o signos de infarto. Y esto hay que verlo con pinzas, hay que hacer las pruebas, por eso hay que hacer el electrocardiograma, por eso hay que hacer los marcadores de necrosis, las troponinas, y incluso hacer lo que se hace en este tiempo, que es directamente de la emergencia ir a una tomografía si es una paciente de bajo riesgo. Por ejemplo, con tu edad, una mujer joven que no tiene factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, tal vez algún familiar pudo haber tenido algún evento, tiene alguna enfermedad, pero tú en tu posición en este momento tuviste una pérdida, tuviste algún desencuentro, te atracaron por ahí y tú llegas a la emergencia con una opresión en el pecho, lo menos que vamos a pensar es que tú tienes un infarto. Y menos si no tienes electrocardiograma positivo y no se está comportando como tal. Entonces hay que hacer todo el protocolo de dolor de pecho en la emergencia para determinar si es o no una cosa que puede afectar tu vida. Pero sí, los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, el estrés grave, a esa señora le dijeron que sus hijas tenían cáncer y teniendo unas arterias totalmente sanas, se comportó como un infarto. Es decir, que ese es el síndrome del corazón roto. Ya. Interesantísimo porque
es un escenario más común de lo que veíamos Sí, anteriormente y es importante hacer esa diferenciación. Nosotros pausamos en este momento y al regreso continuamos con esta conversación con el doctor Aramis Gómez Beliar. Y por supuesto, las recomendaciones finales, ya tendremos que hablar del gremio que les agrupa a ustedes como intervencionistas. Al regreso en el cafecito de hoy. La energía solar es un recurso responsable para un... Que continuamos en esta parte final con la conversación con el doctor Aramis Gómez Beliar, cardiólogo intervencionista de la Unión Médica y que además es presidente, quiero pronunciar de manera correcta, la Asociación Dominicana de Cardiólogos Intervencionistas, ASOTSI. ASOTSI. Bien, eso es lo que quería pronunciar bien. Hay retos por delante, sobre todo en términos intervencionistas. ¿Cuáles son esos trabajos que ustedes priorizan desde la asociación? Bien, nuestra asociación es una asociación sin fines de lucro, que somos filial del Colegio Médico Dominicano. Pertenecemos a la sociedad, al Consejo Nacional de las Sociedades Médicas Especializadas. Nuestra misión inicial es lograr que la hemodinamia en el país, el intervencionismo, sobre todo nosotros que somos cardiólogos intervencionistas, logre la perfección a través de la educación continua y también promover todos los valores y supervisar los procesos que se van a dar ahora. Ya recuerda que Jaime me hablaba de que no se hacían procesos de recertificación. Ya supongo que en el periódico, como ustedes son periodistas y panelistas, vieron que el Colegio Médico ya llamó al proceso de recertificación de los especialistas. Entonces, todo eso tiene que ver con ASOCSI. ASOCSI tiene 3 ¿Qué es la años. hemodinamia, doctor, para aclarar y poner en palabras Bueno, llanas? es que hemodinamia y cardiología intervencionista se interpretan para aquellos que realizan intervenciones mínimamente invasivas. Okay. En una sala de cateterismo le llaman hemodinamistas, sobre todo cuando son cardiólogos. Ok. Entonces es equivalente. Cardiólogo intervencionista y hemodinamista es lo mismo. Ahora, hemodinamia es todo lo que tiene que ver con los registros que se pueden realizar en el cuerpo, cómo están las presiones en las cavidades, cómo está la inyección en cavidades, la inyección de contraste en las arterias y cómo se evalúa. Todo eso lo hace la hemodinamia, pero no es tan simple, porque también se hace hemodinamia en niños, en defectos congénitos. Hay un grupo de fórmulas, de cálculos, que hay que tener un formato para hacerla. Hay gente con mucha experiencia. Saludar al doctor Juan Ramírez, que es un baluarte en la cardiología intervencionista pediátrica, que han hecho de la hemodinamia la parte difícil, porque quizás nosotros que no bregamos con niños o con esa clase de entidades, no profundizamos mucho en esa parte que son los cálculos. Somos más una resolución más directa de cosas estructurales. Pero hablando de ASOCSI, tenemos la misión de educar continuamente a los cardiólogos intervencionistas y a todo el mundo que tenga que ver con cardiología y a las especialidades afines. Y ASOCSI tiene 3 años que se fundó. El primer presidente nuestro fue el doctor Carlos García Ligó, un cardiólogo que creo que tenía los méritos para ser el primero. Esta iniciativa partió de Santiago y fue acogida en Santo Domingo, y logramos consolidar y lograr los requisitos que exigía la Procuraduría General de la República y el CMD para lograr constituirnos. Hemos ido trabajando en la dirección de la educación, realizando múltiples talleres, múltiples eventos de más de 250 personas, con invitados internacionales de la talla del doctor Íñiguez, el doctor Gómez de España, invitados de México, invitados de diferentes localidades internacionales, y nosotros los nacionales también manteniéndonos a la vanguardia, porque realmente te puedo decir
que la cardiología intervencionista de nuestro país tiene poco ya que envidiarle a de ningún lugar del mundo. Y yo diría que por encima de muchos países, sobre todo de Latinoamérica, porque hay una intención de modernización, de capacitación constante, y eso es lo que ha hecho, sobre todo a Santiago, aquí voy a hacer honor de mi santiaguerismo, ciudad pionera en todos estos procesos de modernización. Agradecemos la participación del doctor Aramis Gómez Beliar, que lo podemos encontrar en ¿qué consultorio de Unión Médica? Estoy en el consultorio 662 de la Torre E, o sea, sabe que la Unión Médica Nueva. Ha crecido de una manera impresionante y tenemos dos nuevas torres. Estoy en el consultorio 662 de la Torre E y en Cenicardio, que es mi casa, que es donde prácticamente paso más horas que con mi mujer en la casa y a veces me lo reclaman, pero es parte. No, todo lo que hagas con pasión y todo lo que hagas con amor va a salir bien. Eso es así. Gracias, doctor, por acompañarnos y tantas informaciones valiosas. Llegamos al final del cafecito de hoy, pero usted siga con la programación de Teleuniverso.